Bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ya platicamos en un ratito de… Siéntense, por favor. De la visita. Bueno, les platico antes. ¿Qué día nos fuimos? El sábado, ¿va? En la noche. Hasta el viernes, la única invitación que había recibido para ir era de la FIFA. Y estaba valorando ir o no ir, pero había pensado pues no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump y ahí fue donde me dijo, me invitó personalmente, me dijo, Claudia, ¿vas a venir? Y le dije, bueno, si usted me invita, presidente Trump. Dijo, sí, estás invitada. Ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros. Y entonces dije, bueno, pues hay que ir porque ahora sí que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Entonces tomé la decisión de ir rápido con el equipo a ver un boleto. Y, no, eso fue el viernes fue la llamada, el viernes fue la llamada, para poder conseguir un boleto para ir a Nueva York. Estaba yo en Cancún, entonces la idea era viajar de manera directa. Entonces, pues compramos un boleto de Cancún a Nueva York, directo, había espacio. Me acompañaron 5 compañeros, iban conmigo. Entonces había boletos y el sábado en la tarde cayó un aguacero tremendo con tormentas eléctricas en Nueva York. Entonces salía a las 3 de la tarde el vuelo, o a las 5 de la tarde, no sé. 3 de la tarde había que estar en el aeropuerto. Y nos avisan como a las 2 que se cancela el vuelo por motivos de lluvia. Entonces estuvimos buscando, pues ya por la misma razón, pues ya no había vuelos. Entonces ya tomé la decisión, hablamos con el general secretario para usar el avión de la Defensa Nacional. Y ya fuimos, llegamos como a las 2 de la mañana. Muchas gracias de verdad a todas las paisanas y paisanos que nos esperaron afuera del hotel. Y temprano nos fuimos al estadio. Ahí pues tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump, que también estaban ahí, los de comercio, el embajador Greer y el secretario Lotnick, igual con el secretario Rubio, pues fueron momentitos en realidad. Y ya después con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para pues poder comentar el tema comercial. Con Canadá tienen otros temas también, el tema de seguridad, porque Canadá pertenece a la OTAN. Entonces ellos también platicaron de eso. Recuerden que el día de hoy inicia esta segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado y pues esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana. Esta semana recibo al embajador Greer aquí en la ciudad, viene no sé si el miércoles o el jueves, y pues esencialmente fue eso. Todos se portaron muy respetuosos, agradables, fue pues un ambiente de mucha cordialidad. Igual con el rey de España, con el jefe del Estado español, con el presidente de España. Fue pues un ambiente un buen ambiente en ese momento. Y ya bajamos después fue un buen partido también, bajamos a dar los premios
Y bueno, sí, Argentina pues estaba triste. Así pasa, así es, el que gana está feliz y el que pierde pues está triste. Pero la verdad fue un buen momento. Y como lo puse en las redes sociales, pues es un ejemplo de coordinación de los tres países, porque realmente salió muy bien el Mundial. Bueno, esa es la plática de lo que vivimos. Regresamos ayer, había una espera como de 3 horas para salir del aeropuerto por la cantidad de vuelos. Llegamos aquí como a las 2 de la mañana de hoy, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, el día de hoy está con nosotros, como siempre, Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, para hablar de quién es quién en los precios. Y el día de hoy invité al secretario de Educación Pública, a Mario Delgado, al doctor Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, y está con nosotros Andrés Morales Arciniegas, que es representante de la UNESCO en México, y vamos a tener una vía remota con la doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo de la UNAM. Ella está en Nueva York, es una académica que ha estudiado mucho el impacto de las redes sociales en las niñas, los niños y los jóvenes. El día de hoy formalmente iniciamos aunque ya la CEPA ha venido trabajando eso en varios foros, pero formalmente iniciamos una discusión, un debate nacional sobre el uso de las redes sociales en las niñas, los niños y los jóvenes. Y va a platicar Mario o Ricardo, no sé, primero hablará Mario, después tendremos la perspectiva de la UNESCO y de la doctora Ximena, doctora en Psicología, y después Ricardo, Mario van a plantearles foros que queremos llevar a cabo en el país sobre este tema, el impacto de las redes sociales, con la idea de que hagamos una propuesta de orientación, regulación de las redes para evitar pues lo que nos van a comentar los expertos. Y después, cuando le entreguemos al Congreso, que el propio Congreso pues haga sus foros abiertos, su debate, su discusión, y que podamos, yo diría, proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción. Bueno, entonces el día de hoy iniciamos con estas pláticas y debate nacional. En primer lugar, entonces, Iván, ¿quiénes quieren los precios? Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Regresamos a revisar y a asegurar que Finabien es la remesadora que más pesos da por los dólares que envían nuestros paisanos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Recordar, hacemos este ejercicio de envío de $400 y por esta cantidad Finabien la semana pasada estaba dando en promedio 7,122 pesos con 36 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da en esta modalidad es RIA Money Transfer con 6,716.37. Le vamos a poner un tache. Y recordar que tenemos cuánto da el promedio de comisión y el promedio de tipo de cambio, alrededor de 15 remesadoras en nuestro reporte que publicamos semanalmente. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, mismo ejercicio, la remesadora que más da es Pangea Money Transfer, 7,300 pesos por cada $400. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es World Remit con 6,769.2 centavos. Le vamos a poner un tache. Continuamos ahora
Con nuestro seguimiento a la canasta básica, al precio de la canasta básica, y vamos a presentar muy buenas noticias. Recordar, son 24 productos que no deben de costar más de 910 pesos. En nuestro monitoreo semanal, la más barata que identificamos fue en Hermosillo, Sonora, Bodega Aurrerá, Camino del Seri, 743 pesos con 31 centavos, palomita. Y la más cara la venden en Ley, la tienda Ley Otay en Tijuana, Baja California, 922,30, le vamos a poner un tache. En nuestro comparativo que hacemos de 3 ciudades, vamos a tener palomita en todos los casos por estar por debajo de los 910 pesos, pero sí hay que reconocerlas una por uno. Coacalco, Estado de México, la más barata, Walmart Santa María, 822 pesos, le vamos a poner una palomita. La más cara, Mercado Soriana Las Flores, 872,80, también palomita. Villahermosa, Tabasco, la más barata, Chedraui Mina, 778,90, palomita. Y la más cara, Mega Soriana, 934,855 pesos, nuestra canasta PASIC, palomita. Monterrey, Nuevo León, Soriana Hiper Lincoln, la más barata, 805,10, también palomita. Y cerramos con Walmart Plaza Céntrica en Monterrey, Nuevo León, 876,40, también le vamos a poner una palomita. Y miren, la que sigue es muy importante y es un reconocimiento del cumplimiento de la firma que acaban de realizar todas las cadenas que venden estas canastas básicas. Es un promedio de precio nacional. Están todas por debajo de los 910 pesos. Estas son las tiendas de autoservicio que tienen presencia nacional. Entonces, un reconocimiento. Soriana, el precio promedio de la canasta es de 850 pesos, Bodega Aurrerá 858, La Comer 863, Walmart 876 y Chedraui 881 pesos, todas por debajo de los 910 pesos. Aquí no les pusimos palomita, pero de todas maneras se las ponemos. Adelante, por favor. Muy bien, y aquí nos vamos cambiando de tema, el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, y seguimos revisando y monitoreando el precio del diésel. Ya lo tenemos en un precio promedio en 27 pesos con 6 centavos. Recordar, la semana pasada lo teníamos en 27,10, y así se va presentando cómo va disminuyendo el precio hasta llegar al 27,06, con una disminución de 6% del 5 de abril al 17 de julio. Y continuamos monitoreando, y hay una mesa permanente encabezada por la Secretaría de Energía que trabaja prácticamente todos los días con el sector para alcanzar la meta del acuerdo al que tuvo este sector con la presidenta Sheinbaum. Adelante, por favor. Y en nuestro seguimiento aquí tenemos las estaciones que venden a precio justo el diésel. Tenemos esta de 26.89 en Toluca, Estado de México, es de Pemex, y aquí podemos revisar en cada una de las regiones. En ningún caso está arriba de 1.67 pesos el margen de ganancia. Les vamos a poner una palomita. Y están los que se sigue volando la barda con los precios. Y miren, identificamos esta Repsol en La Paz, Baja California, 31 pesos con 82 centavos el litro de diésel, con un margen de ganancia de 5 pesos con 32 centavos. Ya estamos haciendo la revisión para poder realizar una verificación y revisar por qué el precio está tan cara. Le vamos a poner un tache, y aquí está presentada cada una de las estaciones por región de las que están vendiendo a precios muy caros. Adelante. Bien, iniciamos ya la semana pasada el operativo vacacional de verano 2026. Vamos a estar realizando acciones de verificación y vigilancia en transporte y servicios automotrices, turismo y hospedaje, alimentos y comercios, y vamos a fortalecer nuestros módulos. Tenemos 16 módulos en aeropuertos y 17 módulos en centrales de autobuses. En la página de internet de Profeco pueden identificar en dónde están todos estos módulos, sumando 33, y estos solo los móviles, además de nuestras 38 oficinas en todo el territorio nacional. Adelante.
Bien, en la revista El Consumidor de julio realizamos un estudio de calidad de pantalones de mezclilla. Se analizaron 30 modelos con pruebas como verificación de talla, resistencia al uso y cambio dimensional y distorsión después del lavado. Aquí hay algunos ejemplos de los que mejor resisten al uso y aquí están algunos de los hallazgos. Ponemos a su disposición el código QR para que puedan descargar de manera gratuita nuestra revista del consumidor y así revisar el estudio de calidad y todo el demás contenido. Finalizamos ahora sí ya con nuestros consejos Profeco de la semana. 1. Conoce el precio de la canasta PASIC en tu ciudad utilizando la herramienta Quienes Quieren los Precios, compara y ahorra. 2. El 83% de las estaciones ya cumple con vender en 27 pesos o menos el litro de diésel. Consulta nuestro mapa virtual para ubicar las que tengan precios justos. 3. Iniciamos operativo vacacional 2026. Si necesitas orientación o apoyo, acércate a nuestro personal. Estamos para proteger tus derechos. Nuestras redes sociales, la página de internet y el teléfono del consumidor. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Gracias, Iván. ¿Quién inicia, Mario? Buenos días a todas y a todos, Presidenta. Buen día, con su permiso. Nos dio mucho gusto y mucho orgullo verla en la final del Mundial representando a nuestro país y además con los resultados de la visión social que le dio al Mundial en México. Muchas felicidades. Bueno, la Presidenta ha planteado un debate fundamental, diría yo, impostergable. El impacto de las tecnologías, de las redes sociales, de la inteligencia artificial en nuestras vidas, no solo en las escuelas, donde tiene un gran impacto. Esto ha cambiado la forma en que nos relacionamos, que nos comunicamos, que aprendemos, que investigamos, y es un tema que sin duda nos preocupa a todas las madres y padres de familia. ¿Qué está pasando con las redes, con el acceso a las tecnologías de información con nuestros hijos, principalmente los niños y adolescentes? De acuerdo con datos en nuestro país, más del 70% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet y entre adolescentes este porcentaje es de arriba del 90%. A escala mundial, la ONU tiene datos de que los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado en todo el planeta. Aún así, la conectividad por sí misma no garantiza derechos digitales efectivos ni bienestar socioemocional. El reto es mayor. Es a un tiempo tecnológico, formativo, ético y social. Implica asegurar el acceso, pero también la seguridad, la salud digital, la salud mental y la comunicación responsable y tener marcos normativos capaces de proteger derechos fundamentales. Hay especialistas y hoy vamos a escuchar a Andrés Morales, que está aquí con nosotros, como ya señaló la Presidenta. También se va a conectar la doctora Ximena Chao Rebolledo, y un libro que publicó Jonathan Haidt, donde la generación ansiosa, donde empieza a dar evidencias que la irrupción masiva de los teléfonos celulares, de los teléfonos inteligentes y la expansión de ciertas dinámicas en las redes sociales han agravado la fragilidad emocional de quienes aún están formándose, de los adolescentes, dejando pues mucha inseguridad, ansiedad y cuadros de depresión. Y la idea que se está planteando en este debate nacional, pues no es que regresemos el reloj a una época previa a los dispositivos, las redes sociales y la inteligencia artificial, sino preguntarnos cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios en nuestras escuelas y fuera de ellas, para fortalecer una comunidad protectora en torno a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por eso, hablar del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y a todos, por el presente y el porvenir educativo de nuestro país. Vamos a tener una discusión amplia y profunda
que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías. Es decir, no se trata de demonizar a las herramientas, más bien es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizajes. Estamos también, hay que decirlo, y lo va a señalar Andrés, ante un debate de alcance global, donde la gran mayoría de los países ya están tendiendo algún tipo de regulación, de políticas públicas que sean capaces de proteger el bienestar sin renunciar al potencial educativo que tiene la tecnología. Bueno, entonces Ricardo va a plantear 3 grandes foros que vamos a tener y tal vez uno de cierre, y a partir de las conclusiones de ese debate con madres de familia, padres de familia, maestros, maestras, directivos y también especialistas, plantear una iniciativa, una regulación para que se presente en el siguiente periodo legislativo. La regulación del uso de las tecnologías en las escuelas debe sustentarse, nos ha pedido la presidenta, en evidencia, en un enfoque de derechos y en el compromiso con el desarrollo humano integral, porque de lo que se trata es de consolidar una cultura digital de uso consciente, crítico, responsable, que promueva el bienestar físico, intelectual y emocional de nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces le voy a dar la palabra a Andrés, representante de la UNESCO, que la UNESCO ha estudiado este tipo de regulaciones en todo el mundo, para después la doctora Ximena y cerraría Ricardo Villanueva. Con permiso, gracias. Con su permiso, presidenta. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reflexión sobre un tema que genera muchos debates en la educación, no solo en México, sino en el mundo, y que ya venimos trabajando con la SEP. Siguiente, por favor. Como señalaba el secretario, la siguiente, por favor. Como señalaba el secretario Delgado, vivimos una aceleración tecnológica sin precedentes. Desde la expansión de Internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y más recientemente la inteligencia artificial generativa están transformando la forma en que aprendemos, enseñamos y nos comunicamos. Estas tecnologías ofrecen oportunidades para ampliar el acceso al conocimiento, facilitar la comunicación y apoyar algunos procesos educativos. Sin embargo, también plantea desafíos para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños, niñas y jóvenes, así como para la protección de su privacidad, los datos personales y la calidad de las interacciones humanas. Cierta evidencia internacional muestra algunos de estos riesgos. 1 de cada 3 personas que hoy está conectada a Internet es un niño, una niña o un adolescente. El 83% de los padres y las madres hoy está preocupado porque sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y 2/3 reconocen que ellos mismos tienen dificultades para controlar el uso. Por otro lado, las niñas son 2 veces más propensas que los niños a experimentar trastornos alimentarios asociados a la exposición en redes sociales. Siguiente, por favor. Desde la UNESCO sostenemos un principio fundamental. La tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés. La tecnología puede enriquecer la experiencia educativa siempre que su implementación en las escuelas esté guiada por principios éticos claros, contribuya a garantizar el derecho a la educación y así ir avanzando hacia las metas educativas de la Agenda 2030.
Hoy la pregunta central es cómo garantizar que el uso de la tecnología sea pedagógicamente pertinente, éticamente responsable y compatible con el desarrollo cognitivo, emocional y social de las niñez y las juventudes. Siguiente, por favor. En todas las regiones del mundo hay una creciente preocupación por la disminución de atención en las aulas, por el ciberacoso, la exposición a la desinformación, la dependencia excesiva a las pantallas, aumentando la ansiedad y la vigilancia intrusiva. Como se ve en la gráfica, hay una tendencia global orientada a regular el uso de dispositivos digitales, particularmente teléfonos inteligentes en las escuelas. El monitoreo más actualizado de la UNESCO muestra que mientras en 2023 el 24% de los países en el mundo contaban con algún tipo de regulación nacional en el uso de celulares en las escuelas, para marzo de 2026 ya ha incrementado al 58% de los países, es decir, 114 sistemas educativos. Algunas de estas regulaciones establecen prohibir el uso de teléfonos celulares durante la primaria y la secundaria, restringir el acceso de menores de edad a redes sociales, establecer límites de tiempo de uso, campañas pedagógicas para promover uso razonable de las pantallas y exigencias a las escuelas para que ellas mismas desarrollen propias políticas de restricciones. Además, muchos países también incluyen excepciones, ya sea para fines pedagógicos o para estudiantes con discapacidades y neurodivergencias. Siguiente, por favor. Quisiéramos compartir algunas recomendaciones que ha planteado la UNESCO en distintos informes y que pueden contribuir a la discusión en México. Primero, cualquier posible regulación de dispositivos digitales debe acompañarse con estrategias de alfabetización digital, algorítmica, mediática e informacional en las escuelas. No eduquemos usuarios, sino ciudadanas y ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de comprender cómo funcionan los sistemas digitales que están utilizando. Segundo, dar una discusión amplia y participativa sobre el uso de la tecnología en la educación, incluidos temas de vanguardia como la inteligencia artificial o la neurotecnología, para así definir estrategias integrales de intervención. Y por último, generar mayor evidencia en el contexto nacional. La mayor parte de la evidencia sobre el impacto de las tecnologías y sus regulaciones vienen de países de renta alta. La reciente encuesta sobre inteligencia artificial generativa en la educación superior elaborada por la SEP es una muy buena práctica. Podemos seguir avanzando en producir evidencia, generar más datos desagregados y construir indicadores basados en la realidad mexicana. Para terminar, Presidenta, quisiera enfatizar: la educación es, ante todo, una experiencia humana. La tecnología puede apoyar la retroalimentación, la planeación, la accesibilidad, pero nunca debe reemplazar esa relación humana que está en el centro del aprendizaje. Desde la UNESCO ponemos a disposición nuestro conocimiento y nuestra experiencia técnica para seguir avanzando en una educación inclusiva y equitativa para médicos. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Vamos con la doctora Ximena. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Presidenta. Muy buenos días, secretario, subsecretario y representante de UNESCO, autoridades. Qué gusto saludarles esta mañana desde acá. Un gusto participar también en este diálogo. Y bueno, pues traemos una presentación para compartir. No sé si la quieren poner en pantalla. Ahí está. Hoy sabemos, ahí está, ¿verdad? Ya se ve. Sí. Hoy sabemos
a partir de data que nos ha compartido la propia Secretaría de Educación y el INEGI, que el promedio de uso de conexión a Internet de los jóvenes mayores de 16 años es de alrededor de 7.32 horas. Para que se den una idea, esto es prácticamente 1/3 del tiempo que pasamos en vigilia. ¿Para qué utilizan estas conexiones nuestros jóvenes y niños? Bueno, pues la utilizan para comunicarse entre ellos a través de diversas plataformas, pero también para acceder a redes sociales desde donde siguen esta convivencia de manera síncrona o asíncrona. Sabemos además que ya hoy en día 8 de cada 10 estudiantes están utilizando la inteligencia artificial generativa, plataformas como ChatGPT, por ejemplo, pero que sobre todo 1 de cada 11 de estos jóvenes ya la están utilizando sobre todo para buscar algún tipo de soporte o consulta o apoyo emocional, incluso simplemente como un sustituto a la compañía afectiva. Y sabemos también a través de investigaciones internacionales que ya 33% de personas de estas generaciones de jóvenes, de la generación Z que les llaman, han sostenido una relación romántica con algún tipo de agente de inteligencia artificial. Y fíjense, cuando una herramienta tecnológica de este tipo ocupa, como decía hace un momento, casi 1/3 del tiempo que pasamos en vigilia, ese entorno, esa tecnología deja de ser simplemente instrumental y se convierte ahora en una suerte de hábitat o de territorio donde las personas empiezan a moldear su identidad, sus vínculos, su estado de ánimo e incluso empiezan a generar apegos socioafectivos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí de ello se derivan ciertos riesgos que hay que poner atención. A ver, investigaciones recientes, un artículo publicado recientemente en la revista Pediatrics nos dice que el inicio temprano es una variable que correlaciona significativamente con mayores riesgos para la salud integral, por supuesto la salud mental, el desarrollo de habilidades emocionales, pero también para la salud física. Sabemos que los chicos y chicas que empiezan a utilizar dispositivos móviles, redes sociales de temprana edad, son más propensos a tener disrupciones en sus ciclos de sueño, son más propensos a la obesidad y por lo tanto también son más propensos a trastornos que involucran su salud mental. Sabemos también que la población en mayor riesgo es aquella que sustituye las experiencias, digamos, en el espacio físico, es decir, aquellos lugares, aquellas comunidades donde hay menos juego libre, en donde hay carencia de vínculos, figuras de cuidado y finalmente comunidades en donde no se tiene la oportunidad de desarrollar agencia y autonomía en el lugar de desarrollo, bueno, pues son más propensos a ir en búsqueda de este esparcimiento, vamos a llamarle así, en el ambiente virtual, lo cual termina poniendo en mayor riesgo el desarrollo de sus capacidades cognitivas y emocionales. Y finalmente, personas con vulnerabilidad previa, esta es una investigación que realizamos en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, personas que presentan una vulnerabilidad previa emocional con baja bienestar psicológico, bueno, pues son personas que tienden a una mayor dependencia o una mayor búsqueda de este tipo de tecnologías como apoyo emocional. Aquí es importante recordar que el espacio virtual, estas redes sociales, no son ajenas a la violencia. Es decir, sabemos que 23% de la población escolar ha reportado al menos una situación de ciberacoso o de acoso o violencia en línea al utilizar este tipo de plataformas. Y sabemos también que este espacio virtual, esta interacción, por ejemplo, con agentes de inteligencia artificial, bueno, pues no están exentos a la desinformación, a la generación de noticias falsas, como les dicen. Es decir, estos modelos, incluso los más empáticos, terminan siendo también los más peligrosos en tanto a que cometen más errores, ¿verdad? E incluso reportan información que no necesariamente es válida, y esto es todavía mayor cuando las personas interactúan con estos dispositivos presentando o mostrando una vulnerabilidad emocional. Y aquí, bueno, pues el riesgo es que en el interactuar con esta tecnología, en la búsqueda de generar lazos afectivos o consulta o asesoramiento, incluso psicoterapia,
terapéutico con agentes de inteligencia artificial es que vayamos generando una dependencia a esta tecnología, utilizándola como fuente de verdad, cuando en realidad, pues como decíamos, no es ajena ni a la violencia ni a la desinformación. De ahí que desde la investigación científica, pues nos gustaría hacer algunas recomendaciones, al igual que nuestro colega de UNESCO, en tanto a tomar acciones estratégicas. Y si nos regalan la siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Aquí entender claramente que la prevención no consiste únicamente en limitar el uso de la tecnología. Sabemos que la tecnología no siempre es la causa directa, pero sí es una variable que correlaciona significativamente con este tipo de padecimientos. Las razones pueden ser multifactoriales y de ahí que las estrategias de atención tengan que atender toda esta multiplicidad de factores. Me parece también que la intervención, la estrategia tiene que surgir desde un enfoque multisectorial y en ese sentido, como ya decía nuestro colega de UNESCO, tiene que haber un enfoque educativo en tanto a presentar estrategias de literacidad tecnológica integral, no solamente técnica o funcional. Necesitamos atender el factor socioemocional y en el caso de la inteligencia artificial, también el factor sociocrítico. Desde la educación también promover la escuela, espacios para la convivencia no académica. Necesitamos regresar a esos espacios en donde se favorece el juego libre, la interacción, desde la cual los jóvenes, niñas y niños puedan convivir, desarrollar sus habilidades emocionales, cognitivas, su regulación emocional. Pero también atención en la comunidad y en la familia. Necesitamos desde casa fortalecer una cultura de acompañamiento y de conexión, de diálogo abierto, para que justamente el mundo virtual, por así decirlo, se convierta en un aspecto cotidiano del diálogo familiar. Necesitamos cultivar también desde casa la higiene digital, poner horarios, acuerdos sobre el uso del tipo de información que consumimos y el tiempo en que se consume esta información. Y finalmente, desde los sectores tecnológicos, pues empezar a diseñar, exigir que se diseñe bajo un principio de ética del cuidado, donde se incorporen protecciones para menores que contrarresten estos mecanismos algorítmicos que pueden llevar a la adicción o que puedan conllevar también a la generación irresponsable de información no necesariamente veraz. Y finalmente, desde la academia, ya lo decía mi colega de UNESCO, es necesario en México sobre todo generar conocimiento sólido desde la investigación científica que permita justamente una toma de decisiones informada, con evidencia y que dé lugar a este diálogo amplio que necesitamos para cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes. Muchas gracias, gracias Ximena, y si permaneces por si hay alguna pregunta, si te parece. Por supuesto. Gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Presidenta. Si me ayudan con la primera lámina. Comentarles que desde hace un año, más aproximadamente en la SEP, empezamos a estudiar a profundidad. El secretario nos pidió hacer un grupo de trabajo para empezar a estudiar todo esto y por instrucciones de la Presidenta también. Y bueno, pues justo logramos tener la encuesta de inteligencia artificial, yo creo que la muestra más grande en el mundo de universitarios, para poder tener datos mexicanos. Toda la evidencia la teníamos con estudios de otras latitudes, estudios de la UNESCO, de organismos internacionales, y bueno, pues hemos desde hace un año empezado a tratar de documentar esto para tener un sustento científico para esto. Entonces, el primer debate que hemos visto, Presidenta, que se da en todos los países que discuten esto, es si esto es un asunto privado o es un asunto público. Y lo que se han detectado en todos los países es que algo que pedirle a los padres de familia resolver este problema en privado es poner a una madre, a un padre o a una maestra a competir en soledad contra empresas que cuentan con millones de datos y enormes de recursos tecnológicos. Cuando realmente vemos que esto afecta la salud mental, la actividad física y la convivencia de millones de niñas, niños y jóvenes, esto ya no es un asunto privado, es un asunto público. La siguiente, por favor. Y bueno, pues muy rápido, esto ya lo comentaron también en UNESCO, 114 sistemas educativos ya han regulado en distintos niveles, el 58% de los países a una velocidad. Efectivamente, en el 2023 solo el 25% de los países habían hecho una regulación, al día de hoy ya es el 60%. Siguiente, por favor.
Hay tres tipos de regulaciones que han hecho en estos 114 países. La primera es los gobiernos federales hacen lineamientos y las escuelas con autonomía deciden qué hacer o qué no hacer, con total libertad cada escuela. El segundo modelo, que algunos países, en el primer modelo está Colombia, Estonia, Inglaterra, República Checa como ejemplos. El segundo es dejar el teléfono fuera del aula. Sí se permite en otros espacios de la escuela, pero simplemente en el momento de la clase no. Ahí hay países como Holanda, Uruguay, Corea del Sur, Chile que han asumido este modelo. El tercer modelo, y es el que hasta hoy la evidencia más ha recomendado, es que la escuela debe ser totalmente libre de celulares. Ahí ya hay tendencias que son las más recientes, como Francia, Italia, China y Grecia, y el rasgo común es que el celular no forma parte de la vida cotidiana de campana a campana, le dicen ellos, del que empieza la clase a que terminen las clases. Siguiente, por favor. Esto fue para regulaciones de las escuelas. Hay también ya países que están adoptando la regulación de las redes sociales, no solo en las escuelas, sino en general de las redes sociales para menores de edad. Gran parte de los estudios dicen que la línea es de los 16 años hacia atrás, o sea, menores de 16 años, y ahí hay países como Australia, Indonesia, Malasia, que han regulado que no se puede abrir una cuenta de redes sociales para menores de 16 años, y Francia con 15 años la regulación. Actualmente la Unión Europea está discutiendo, más que solo poner de 16 años para abajo, regular todo de 0 a 3 años, de menores de 13 años, de 13 a 16 años. Es un acceso gradual conforme aumenta la edad y según la seguridad de cada plataforma. Entonces, en la Unión Europea el debate que se está dando ahorita, que inició hace una semana, es hacerlo más gradual, no solo poner una línea de 16 años. Y bueno, por último, hay un modelo que países han asumido, que es la regulación ya del diseño de las plataformas. En este modelo ya lo que se está documentando es que no se responsabiliza a los menores, sino se responsabiliza a la plataforma. Y esto es, bueno, pues se ha detectado y ya ha habido juicios que han documentado que el scroll infinito, el autoplay, los algoritmos están diseñados para generar adicción. Entonces, en estos países, como que en la Unión Europea se está discutiendo esto, el Reino Unido y muchos estados en Estados Unidos ya están pensando en regular a la plataforma. ¿Por qué? Porque se documenta que la propia plataforma, el algoritmo, genera adicción. Siguiente, por favor. Bueno, comentarles que efectivamente hemos ya tenido algunos debates, algunos foros, justo con la UNESCO, con la doctora Ximena, hemos tenido muchos diálogos, ya tuvimos algunos diálogos en la región metropolitana, la noroeste y centro-occidente, pero el 19 de agosto vamos a Nuevo León, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a discutir con todas las instituciones de educación superior del noroeste. Ya hasta ahorita han participado 20,000 personas en la discusión con los datos que les hemos dado el día de hoy. El 3 de septiembre vamos al sur-sureste en Chiapas y el 17 de septiembre a la centro-sur, porque como no lo pidió la presidenta, todo el mundo queremos que participe, que nos dé su opinión y hemos invitado, presidenta, a todas las instituciones de educación superior, a todos los centros de investigación, a que nos manden a sus expertos de manera multidisciplinar para abordar esto desde la economía, desde el derecho, desde la psicología, desde todas las áreas disciplinares para poder enriquecer el debate nacional sobre esto. Entonces vamos por estos 3 foros, presidente, y con eso cumpliríamos con 6 foros que se van a realizar en todo el país. Pasamos al siguiente. Entonces, bueno, pues la conversación sobre dispositivos digitales no puede quedarse solo entre especialistas. Estos foros, en la gran mayoría, son especialistas los que nos están ayudando a dar este debate. Tenemos que ir a las comunidades, tenemos que hablar con los padres de familia. Entonces, como nos lo ha pedido la presidenta, iremos a dialogar con todas las comunidades académicas para tener la retroalimentación con todos. Vamos a tener una Semana Nacional de Juegos Tradicionales en el mes de septiembre, ya estamos preparando todo. Como nos lo ha dicho todos los académicos, nos lo dijeron hoy los representantes de la UNESCO y la doctora Ximena, no solo es prohibir la pantalla, sino el que los jóvenes o los niños han dejado el juego libre. Entonces necesitamos recuperar los juegos tradicionales. A mí me parece más relevante que recuperemos el recreo que el tema en el aula. El recreo es el lugar donde deberíamos de prohibir el celular. Ahí sí debería estar prohibidísimo, porque es justo el lugar en donde la escuela es mucho más que un aula y un proceso académico. En la escuela es un proceso de socialización que es el que tenemos que fomentar. Entonces vamos a convocar a todas las instituciones de educación superior a hacer una Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos. Son 6 categorías: el yoyo, el trompo, la presidenta nos pidió el resorte, ¿no? Y vamos a recuperar los juegos
juegos tradicionales, y durante una semana vamos a invitar a todas las escuelas a que en los recesos, en los tiempos libres, tengamos juegos tradicionales mexicanos en todas las escuelas para que veamos cómo nos divertíamos tan fácil con cosas tan simples. Y por último, bueno, todo esto, Presidenta, como usted nos lo encargó, pues es darle las bases para que se pueda presentar una iniciativa al Congreso de la Unión con evidencia científica, con la participación de todas las comunidades académicas, pero también de todos los padres de familia, de los jóvenes, y eso es lo que vamos a intentar desde la SEP hacer. La última lámina. Esto, dejarlo muy claro, no es una lucha contra la tecnología. Esto es a favor del aprendizaje para garantizar una infancia plena y feliz. Muchísimas gracias. ¿Tienes los estados donde ya se ha regulado? Bueno, son 16 estados. Ahorita saco el dato de cuáles 16. No los tengo ahorita en este momento, pero si me da un minuto, Presidenta, le digo cuáles son 16 estados de la República que ya han hecho regulaciones. ¿Sí? Bueno, el día de hoy se presenta a la UNESCO y a la doctora Ximena Chao, y el próximo lunes volvemos a hablar de este tema. Una parte muy importante es cómo el uso excesivo de las redes tiene que ver con adicción a las redes sociales. Es decir, una vez que uno toma el teléfono y comienza a cambiar con el scrolling infinito, puede estar ahí 3, 4, 5 horas. O en alguna red social en donde esté uno en busca de likes, de palomitas o de compartir información. Esto que ocurre en las redes sociales y en general en las diversas plataformas, pues tiene un impacto en el crecimiento, particularmente de los niños y jóvenes. Si una niña o un niño toma un teléfono a los 3 años o a los 2 años, su desarrollo va a ser muy distinto de aquel que lo usa solamente en determinados momentos o que de plano no lo usa. En muchas escuelas de distintos países del mundo se fomentó el uso de la tecnología y hoy están, por ejemplo, en Japón, regresando a quitar la tecnología para que se regrese a la lectura directa en los libros, a escribir, que no se escriba directamente sobre un dispositivo electrónico, sino que se escriba con la mano, porque desarrolla distintos mecanismos de desarrollo del cerebro y de la coordinación psicomotora. Todo esto está hoy en estudio después de que durante un tiempo parecía que no tenía ningún efecto el uso de las tecnologías de los celulares, de las iPads. Nosotros queremos que no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir provoca efectos en el sueño, a niñas, niños más, pero también en los adultos. Entonces, que se traduzca algún esquema de regulación, pero sobre todo a la educación digital, que las y los papás, las mamás y los papás, sepan qué impactos tiene que su hijo vea 8 horas al día un dispositivo telefónico, cómo pierde relación con otras actividades sociales, cómo el que en las familias estén la mamá, el papá y los hijos viendo el teléfono celular a la misma hora todo el tiempo, también genera distorsiones en las relaciones familiares. Entonces, el próximo lunes seguimos informando de cuáles son las evidencias científicas sobre este tema y también la opinión de distintos sectores. Ya leímos aquí, vamos a seguir informando de la opinión del Papa sobre este tema, de lo que reconoció como el poder de ciertos monopolios de la información y del uso de la tecnología en las personas y en la libertad de las personas. Entonces, no se trata de regular por regular, sino más bien que entre todas y todos lleguemos a un acuerdo
para que no sea solamente los estados de la República. Ya hay 16 estados, miren, ahí están, que ya prohibieron el uso de teléfono celular en las escuelas de educación básica. Está Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas. Como ven, incluso son gobiernos de diferentes partidos políticos que llegaron a través de distintos partidos políticos, pero que están preocupados por el uso de la tecnología, sobre todo en las y los niños y en los jóvenes. Entonces, la mañanera, pues, los lunes, durante por lo menos un mes, lo vamos a dedicar a este tema. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Vamos sobre, a ver, ¿quién más? A ver, vamos aquí a Pedro.